tema del aparato, imagen, aparato, sistema respiratorio, ¿no? Sí, profe. Bien. Voy a hacer un láser color rojo. Bien. Bueno, los objetivos de esta clase es reconocer los elementos que forman el aparato respiratorio, cómo funcionan, enunciar sus relaciones con otros sistemas, comprender cómo se realiza la hematosis y comprender la mecánica respiratoria y qué elementos participan en él. Para empezar, el sistema respiratorio se inicia en la narina, en las fosas nasales, que va a permitir filtrar el aire, depurarlo de partículas y en las fosas nasales, que está muy irrigada, va a producir la calefacción, digamos, del aire, lo caliente. Eso, o sea, gran cantidad de vasos cumple con la función de un radiador. Entonces, ahí el aire es calentado para que ingrese más puro y a una temperatura adecuada hacia la parte posterior de la nasofaringe. De ahí se va a dirigir hacia la laringe y tráquea. De ahí hacia los bronquios fuentes, los diferentes bronquiolos, y así va a llegar a los alveolos, tanto del lado derecho, del pulmón derecho, como del pulmón izquierdo. Ustedes ven ahí cómo está ubicado cada parte. Y esto, si yo digo, pregunto, la laringe, la tráquea, ¿está por delante o por detrás del esófago? Antes. Por delante, en la parte anterior, está en lo más accesible, está hacia adelante. Atrás de esto, por ahí atrás no lo vemos, recién transita el esófago, no se olviden eso. Bien, acá vemos todo lo que es el cartílago de la laringe, cricoides, y luego cómo empiezan los anillos cartilaginosos de la tráquea. Ustedes ven que el bronquio fuente del lado derecho es distinto al bronquio fuente del lado izquierdo. Cualquier elemento extraño que pueda pasar la vía aérea superior, cuando llega a la inferior, se va inmediatamente hacia el lóbulo derecho, por la disposición es más recto que entre así, que haga esto. Acá tiene que hacer una curvita como para llegar. Entonces es más fácil, por la presión y la dirección, ingresa y va siempre hacia el lado derecho. Bien, ustedes ven que la tráquea es una sucesión de cartílagos, de anillos cartilaginosos. Cuando llega acá la carina, es donde se va a bifurcar, se va a dividir en dos, bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. A su vez, ese bronquio fuente se va a subdividir, se va a ir arborizando en otros bronquios fuentes cada vez más pequeños, de primero y segundo orden. O sea, el calibre que yo tengo acá es totalmente distinto al que tengo acá. Cada vez se hace más pequeño, hasta llegar al sacro alveolar. Entonces, si nosotros vemos a la macroscopía, vemos la tráquea, los bronquios fuentes que ingresan, y no estamos viendo los bronquios de los siguientes órdenes, no lo vemos, porque están dentro del parénquima. Cada bronquio o bronquiolo se va subdividiendo y va a llegar a los alveolos. Entonces nosotros cuando vemos esto, el parénquima pulmonar, estamos viendo ahí el conjunto de sacros alveolares y bronquiolos.
Acá vemos qué es esto. Ese es el diafragma, Este profe. es el diafragma, que es el músculo importante que divide la cavidad torácica y la cavidad abdominal y también va a permitir que se produzca la mecánica respiratoria. Este músculo, ven que es como una gran cúpula. Cuando yo inspiro, cuando meto el aire, la cavidad torácica se tiene que ampliar porque se va a llenar los pulmones de aire. Entonces, esto se llena. Y por consiguiente, el diafragma va a descender, se va a relajar y va a descender para que se amplíe la caja torácica. Lo mismo las costillas se van a elevar, a ampliar, y cuando yo expiro, las costillas van a bajar, se relajan los músculos, el diafragma se contrae y va a subir hacia arriba como comprimiendo a los lóbulos va a disminuir la caja torácica, como exprimiendo, digamos, el oxígeno más o menos para que entiendan. Esa es la mecánica. Si yo voy al circuito menor, que es ya la irrigación del pulmón más la función de circulación de la sangre con monóxido de carbono. Entonces vemos nosotros que la vena cava superior, la vena cava inferior, drena todo el torrente venoso hacia la aurícula derecha. Pasa el ventrículo derecho y de ahí va hacia la arteria pulmonar, y se divide en derecha e izquierda, que va a llevar los gases, sangre con dióxido de carbono, al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Y en el pulmón se va a producir la hematosis. El intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar va a ingresar el oxígeno, la sangre oxigenada, por las venas pulmonares del lado izquierdo, vemos son dos, llega a la aurícula izquierda. Las venas pulmonares del lado derecho son dos, llegan a la aurícula izquierda. Y ahí termina el circuito menor. Después ya empieza el circuito mayor. Bueno, ustedes ven que el pulmón está irrigado o sea, ¿quién lleva la sangre con oxígeno para irrigar, para dar nutrición a los alveolos, a todo el parénquima? Son las arterias bronquiales, que es una colateral de la llama aorta, que ya lo hemos visto. Y la irrigación funcional va a drenar el dióxido de carbono a través de las arterias pulmonares. El pulmón, o sea, el sistema respiratorio, está inervado por el nervio vago y el tronco simpático. Ahí volvemos a ver lo mismo que hemos visto hace rato en un esquema, en un dibujo, lo vemos en un dibujo de mayor dimensión. ¿Ven? Vena cava superior, vena cava inferior, drena a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, arteria pulmonar, se divide en dos ramas, derecha e izquierda. Ahí va a llegar hasta el alvéolo y se va a producir hematosis a nivel alvéolo capilar. De ahí el oxígeno, la sangre oxigenada, va a volver por las venas pulmonares. Del lado izquierdo son dos, del lado derecho vemos son otras dos, llegan también a la aurícula izquierda. Y ahí termina el circuito menor. Si nosotros vemos la ultramicroscopía, estamos viendo, ven el bronquio respiratorio, ven cómo la tráquea tiene anillos más grandes, tiene mayor diámetro. Los bronquios, a medida que van arborizándose, se van subdividiendo, van disminuyendo, ven, su calibre.
hasta llegar al alvéolo, al saco alveolar, donde es el conjunto de alvéolos, ¿ven? Ese es un alvéolo. 1, 2, 3 forman un saco alveolar. Y están rodeados justamente por la red capilar, arterial y venosa, ¿ven? Entonces así llega la sangre carboxioxigenada, se produce la hematosis membrana alveolo capilar, acá, el oxígeno vuelve a ser reabsorbido y vuelve hacia corazón izquierdo. Esto es lo que yo les decía, ¿ven? Este es el alvéolo, y acá tenemos los capilares, tanto arteriales como venosos. Esto, bueno, no lo vemos, pero también está tapizado por el endotelio alveolar. Entonces, más las presiones que tiene el alvéolo y la red de capilares, se produce la difusión de gases. Llega el oxígeno y difunde hacia los capilares. El capilar que trae sangre carboxioxigenada difunde el dióxido de carbono hacia el alvéolo para ser eliminado hacia el exterior. Bueno, nosotros a las vías aéreas las dividimos en dos, según la localización. Vías aéreas superiores o altas, también, vía aérea inferior o baja. Dentro de las altas tenemos todo lo que es fosas nasales, nasofaringe y laringe. Después vías aéreas bajas, ya viene la parte de la laringe inferior, tráquea, bronquiofuentes y el parénquima, donde están los alvéolos. Bueno, esa, ¿para qué nos sirve? Las clasificamos para saber dónde empieza la vía aérea superior, dónde empieza la vía aérea inferior y las patologías más frecuentes de la vía aérea superior, de la vía aérea inferior. Para que se ubique. Bueno, esto no. Bueno, importante de la vía aérea es, digamos, para prevenir todas estas enfermedades, contagios, cuando la persona, el paciente, está con sintomatología respiratoria, debe cuidarse y no exponerse con otras personas, porque más que seguro, al toser se aeroliza esos microorganismos y la persona que está cerca puede aspirar esas gotitas de flush que están suspendidas en el aire con microorganismos y así se contagia. Por eso es importante cuando alguien está con cuadro respiratorio, el toser en el pliegue del codo para no difundir. Y bueno, hoy por hoy, el uso del barbijo, que no solamente previene el tema del coronavirus, sino también de la gripe A. Bueno, entonces ahí nosotros limitamos esta aerolización con los barbijos. Importante también el lavado de manos, antes de comer, después de comer, el uso de utensilios individuales para evitar contagios, y el control de las secreciones nasales cuando se tose, también descartarlas correctamente para evitar contaminar el medio donde se encuentra el paciente y así contagiar a su familia. Bueno, ese es el trabajo práctico que ya les compartí yo en el
grupo. Ahora vamos a entrar a lo que es mecanismo. Es lo que hemos visto en la parte anatómica. Macroscopía y microscopía del sistema respiratorio. ¿Alguna duda hasta ahí? Disculpe, profe, ¿para cuándo sería el trabajo? No escucho. ¿Para cuándo sería el trabajo? ¿Y para antes del miércoles que viene? ¿El jueves tienen el parcial? Bien, gracias. Ya saben. En la pregunta número 1, no tenemos que dibujar. Dice, cada estudiante desarrolla un circuito circulación menor. ¿Qué elementos intervienen? ¿Dónde comienza y dónde termina? Desarrollo. Ustedes verán cómo van a desarrollar. Eso ya lo dejo a elección de ustedes. Bien. Bueno, vamos a pasar al otro. No hay dudas entonces hasta acá. No, profe. Ahí están viendo fisiología respiratoria. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona esto. Ya hemos visto cómo está formado, cómo es la irrigación, y ahora vamos a ver cómo funciona. Digamos, la unidad respiratoria, quien permite que haya respiración son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos propiamente dichos. Ustedes han visto cuando hemos hablado hace rato de la estructura del alveolo y de los capilares. Las paredes alveolares son bien delgaditas, está revestida por solamente un endotelio. Y hay una red, digamos, entre cada alveolo de capilares, que están todos interconectados para permitir este pasaje de gases y hacer el intercambio de gases. Bueno, ¿quiénes determinan que una persona pueda respirar, pueda tener una ventilación pulmonar? Hay propiedades tanto del pulmón como de la pared torácica. El pulmón de por sí, junto con la pared torácica, tiene lo que se llama distensibilidad. Es la capacidad que tienen estos elementos de agrandar, de estirarse para aumentar ese volumen cuando inspiro. A su vez también hay una rigidez propia de estas estructuras que permiten o se oponen a ese estiramiento, porque si no habría esto, se estiraría mucho y se puede lesionar. Entonces, hay un estiramiento, pero a su vez hay una limitación de ese estiramiento, para que no sobrepase eso. Y tiene también la capacidad de retracción, o sea, una vez que se ha distendido, logra volver a su estado normal, a su estado inicial.
Eso sería en cuanto a las propiedades elásticas del pulmón y de la pared. Hay a su vez también la resistencia de la vía aérea, o sea, hay presión, ustedes han visto que hay diámetros, los diámetros de la tráquea, del bronquio, de los bronquiolos, a mayor, digamos, a mayor diámetro hay mayor volumen, flujo. A menor diámetro se va a ir disminuyendo, pero también va a ir disminuyendo, digamos, va a ir aumentando la presión. Bueno, acá vemos más o menos un ejemplo de lo que yo les decía. Inspiración es cuando nosotros metemos el aire. Respiramos hondo, tomamos mucho aire, respiramos hondo, eso sería la inspiración. Y cuando eliminamos el aire se llama expiración. Inspiro, meto el aire y saco. Cuando saco el aire estoy expirando. Para producir esa inspiración y esa expiración tenemos estos elementos que ya lo hemos nombrado que favorecen el mismo. Todos los músculos intercostales que estamos viendo ahí se van a contraer para poder inspirar. Al contraer esos músculos, se contraen, van a elevar las costillas, porque ahí están las costillas. Entonces va a ampliar la caja torácica, se va a hacer más grande, junto al diafragma, que lo vemos acá, que también se va a contraer y va a tirar hacia abajo. Entonces se amplía la caja torácica, ¿entienden, chicos? Y así puedo meter todo ese aire, se inflan los pulmones. Ahora, cuando esto se relaja, que es el paso al relajarse los músculos intercostales, las costillas van a volver a descender, el diafragma se relaja y vuelve hacia arriba, comprimiendo, achicando también la caja torácica, y así puedo expirar. Como en la inspiración, el mecanismo de entrada de aire a los pulmones, interviene la parrilla costal, intervienen los músculos de tórax, intercostales, diafragma, y al contrario, cuando se relajan, se produce la expiración, la eliminación de ese aire. No se saca todo el aire, ¿no? Siempre va a quedar un remanente. El pulmón nunca queda sin aire, siempre hay un remanente residual ahí, que ese no se lo puede sacar. Bueno, ¿quiénes determinan la resistencia de la vía aérea? Como ya les decía, es el calibre de la vía aérea, el tipo y el flujo y el área de sección total. Eso van a determinar la resistencia. O sea, hemos dicho que hay algo que los favorece, que es la elasticidad propia de los elementos, pero también hay una resistencia, algo que se opone a eso para justamente no dañarse. Volvemos los calibres, ¿ven? Este calibre acá, bueno, no lo vemos, ya vamos a ver otro, cada vez va disminuyendo. A su vez, existe una sustancia, que es la sustancia surfactante. Es una sustancia que tiene el alvéolo, que evita, o sea, la presión de por sí, el aire residual se encuentra, evita que se colapse, pero también la sustancia surfactante ayuda a que ese alvéolo no colapse. Acá tenemos cómo van a difundir lo mismo que acabamos de decir, ahí lo vemos, que es el alvéolo con la red de capilares. Acá está lo mismo, el alvéolo y la red de capilares, ¿ven? En otra dimensión, es un dibujo plano y acá un dibujo en otra dimensión donde ustedes pueden ver. Entonces, los gases van a difundir a través de esta membrana que está acá, el endotelio alveolar, que está revistiendo. Y los capilares también tienen su endotelio.
Eso es permeable, por eso difunde. Y gracias a las presiones que se encuentran y la presión propia de los gases van a ayudar a difundir y se que produzca entonces intercambio de dióxido de carbono con oxígeno llamado hematosis. Ese intercambio entonces de gases se llama hematosis. Ahí lo ven, ¿ven? Esto hemos visto lo que es macroscopía, todo lo que vemos a simple vista en la anatomía, y ahora vemos la microscopía para poder entender la función. Este es el alveolo, ¿ven? Este es el alveolo. Esto es arterial y acá está la parte venosa. Se superponen, digamos, están juntitos. Acá vemos venas endotelios y están las células endoteliales del alveolo, ¿ven? Una al lado del otro, el citoplasma, su núcleo, ¿ven? Revistiendo todo lo que es el alveolo. Y acá vemos el endotelio del capilar, lo mismo, una al lado de otras células. Entonces, a través de ese espacio, porque no están todas pegadas, hay un espacio por el cual va a transfundir, van a circular estos gases. ¿Ven? Esto es lo que llamamos membrana alveolo-capilar. Está formada por el endotelio alveolar y el endotelio del capilar, arterial o venoso. Más las presiones que yo tengo en el interior del alveolo, las presiones que manejo dentro del capilar, la sustancia surfactante y la presión que tiene cada gas. Eso permite la difusión del oxígeno. Cuando yo inspiro, va al capilar pulmonar. Cuando yo saco el aire, o sea, ya está recibiendo el alvéolo, todo lo que viene en los capilares venosos, digamos con dióxido de carbono, hacia el alvéolo. Y así puedo eliminar. ¿Entendido hasta ahí? Eso es la hematosis, chicos. ¿Ahora entienden? Intercambio. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas hasta ahí? No, profe. Uno nada más contesta. No, profe. Silencio total. Bien. No, profe. Bueno, anatomía ya hemos entendido. Macro, micro, ya sabemos cuáles son los elementos que intervienen, cómo están constituidos. Bueno, ahora vamos a entrar a la fisiología. Ya hemos visto la mecánica por la cual se produce la inspiración y la expiración. Ahora, un poquito más de fisiología. Ahora, ustedes saben cómo inspiran y cómo expiran. Para poder medir esa capacidad ventilatoria, nosotros tenemos un aparato que se llama el espirómetro. Gracias a ese aparato nosotros podemos medir estas capacidades. Las capacidades es la sumatoria de los volúmenes que manejamos al respirar. Entonces, por ejemplo, ¿esto para qué sirve? Por ejemplo, si yo tengo una persona fumadora, un asmático, alguna enfermedad que me dañe el alvéolo, el parénquima alveolar, yo con esto puedo saber qué grado de alteración tengo. A medida que vaya disminuyendo la capacidad de poder manejar estos volúmenes, voy viendo si yo estoy frente a un paciente que respira normal, tiene alguna ya alteración en cuanto a su intercambio. ¿Por qué? Porque los volúmenes que está manejando cada vez son menores.
¿Por qué? Porque se alteró la membrana alveolo-capilar, porque se alteró la presión que hay dentro de los bronquios, del calibre, y me puede estar llevando a una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, algunos asmáticos, algunos fumadores, enfermedades fibroquísticas también, llevan a la lesión de todas estas estructuras que hemos visto, entonces no pueden respirar. Entonces, a medida que va avanzando en el cuadro, no va a poder manejar todo esto. Entonces va a necesitar de un soporte, que son aquellas personas que ya ustedes han visto que por ahí de tanto en tanto tienen que tener su oxígeno a mano para, algunos ya con mochila, ¿no? Para poder respirar. Si no, se muere. Y cuando ya llega a una insuficiencia, a veces ya no hay vuelta que darle, y bueno, tienen sus descompensaciones y se van, los perdemos porque, bueno, ya el pulmón no funciona. ¿Y cuál es la solución? Trasplante de pulmón. Volver a tener un pulmón sano para poder respirar como corresponde. Y bueno, y después hay otras alteraciones neurológicas que también puede estar alterando, quizás tiene un buen pulmón, parénquima, todo, pero la parte de inervación no anda muy bien. Bueno, ya es otro tipo, eso ya lo van a ver más adelante. Pero más o menos van entendiendo cuáles son las estructuras. Bueno, acá vemos que nosotros generalmente inspiramos, al inspirar metemos aire. Ese aire que metemos, y cuando hacemos, digamos, el primer volumen de entrada es el volumen corriente. Cuando nosotros inspiramos más, como esforzando la inspiración, nosotros ya tenemos el volumen de reserva inspiratorio. Eso, dos volúmenes, es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, me va a dar la sumatoria de esos dos volúmenes, me da el volumen de capacidad inspiratoria. Es de 3.500. Esa es la capacidad que tengo normalmente de inspirar. Eso es lo que yo manejo. Ahora, cuando yo expiro, o sea, cuando saco, elimino el aire, se llama, y hago fuercita también porque exhalo lo que más puedo, es el volumen de reserva expiratoria. A ese volumen, si yo le sumo este total de la capacidad inspiratoria más lo que yo elimino, tengo en el total de 4.600 sería la capacidad vital. Ese es el volumen vital, la capacidad vital, perdón. ¿Entienden? Volumen corriente. Volumen de reserva inspiratoria, los dos, la sumatoria de dos me da la capacidad inspiratoria. Si yo a la capacidad inspiratoria le sumo el volumen de reserva inspiratoria, todo lo que elimino, todo eso se llama capacidad vital. ¿Estamos? Eso es lo que yo voy a medir con el espirómetro. Y existe el volumen residual. Este volumen residual es el aire que yo le decía que queda en el pulmón, que no sale. Por más que yo expire con fuerza, ese volumen residual no va a salir, siempre va a quedar un remanente dentro de los pulmones. Eso es lo que nosotros conocemos como volumen residual. ¿Estamos? Bueno, este es el aparatito, cuando uno sopla, va a medir
una aguja que va a ir tomando y va a ser parecido al electrocardiograma, va a pasar acá. Y acá, según las ondas y los momentos, nosotros vamos midiendo las capacidades y los volúmenes. Bueno, ahí hablábamos, ¿se acuerdan del volumen residual? Que es el volumen de aire que siempre va a permanecer en las vías respiratorias. Por más que nosotros expiremos, eso no va a salir de los pulmones, siempre va a quedar ese remanente. Bueno, el oxígeno siempre va a ser transportado en la sangre arterial, generalmente lo que hace siempre va a ser unido a la hemoglobina. El adulto normal contiene generalmente 150 gramos de hemoglobina por litro. Entonces, si nosotros no tenemos hemoglobina, la anemia, por ejemplo, va a ir disminuyendo la hemoglobina. Disminuye el hematocrito, o sea, disminuye la cantidad, la concentración del glóbulo rojo, por lo consiguiente también disminuye la hemoglobina. Entonces no tiene a dónde unirse el oxígeno. Bueno, esto está regulado, está, digamos, manejado, una parte es voluntaria, yo respiro voluntariamente esas inspiraciones profundas que puedo hacer, en fin. Pero en sí el ritmo de frecuencia respiratoria es manejado a través del sistema nervioso, el bulbo, a través de los receptores neumotáxicos. Decíamos, ¿se acuerdan ustedes cuando veíamos circulación en los glóbulos yugulares? Teníamos receptores especializados que captan las concentraciones de dióxido, de monóxido de carbono, de oxígeno, lo cual eso es detectado y también manda la información para aumentar o disminuir las frecuencias respiratorias. Bueno, eso lo vamos a ver a profundidad cuando veamos sistema nervioso, pero quiero que más o menos lo tengan en cuenta. Bueno, esa es la regulación que decía la actividad del centro respiratorio, que les acabo de decir. Ahí están ubicados esos centros, y a través de los quimiorreceptores, que les decía. Bueno, ahí hablamos de la espirometría, que es un método de estudio para poder medir la cantidad de aire que una persona es capaz de desplazar, ya sea al inspirar o al exhalar, en una forma forzada durante determinado tiempo. Entonces ahí vemos, nosotros con esto estudiamos la función de esa mecánica. Y medimos generalmente la capacidad vital forzada, se mide el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el cociente de estos dos. Ahí lo ven, ¿ven? Es un aparato que tiene un dispositivo por el cual nosotros nos hacen respirar a través de esto. Nos hacen que nos hagamos una buena inspiración de aire y luego lo exhalemos a través de este dispositivo hasta lo que más podemos. Entonces, esto está conectado a una pluma y va dibujando esa inspiración, la expiración que vamos haciendo, y esto, ven, es un papel milimetrado también donde se va midiendo. Ahí dice, está C, B y A. A va desde acá, de 0 a 8 litros, ¿ven? Es la capacidad pulmonar total. B es la capacidad vital. Y C es el volumen corriente. Eso es lo que medí. En base a eso, de acuerdo a lo que se mide, ¿ven? Esto es lo mismo que hemos visto hace rato.
Y ahí vamos viendo, ¿ven? Volumen residual es lo que queda, lo que no va a salir. Eso siempre está circulando, sabemos que es de 1,200 litros. Este volumen de expiración, que también es 1,200. El volumen total inspiratorio, eso es lo que va midiendo. Bueno, eso es lo que mide el aparatito, y así con esto nosotros sabemos si esta persona está respirando bien, ya tiene una dificultad, podemos realmente por ahí a los asmáticos. Esto es lo mismo que acabamos de ver, donde explica qué es el volumen residual. Hemos dicho que es el aire que queda en los pulmones, ¿no? Así que nunca va a salir. Hemos dicho que es de 1,200. Ese nunca va a salir. El volumen de reserva expiratoria, ¿qué es? Es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante la expiración. Es cuando yo hago la forzada. Lo último que yo estoy forzando es la reserva expiratoria. Bueno, y acá vemos la capacidad residual funcional. No se olviden, la sumatoria de volúmenes me da generalmente las capacidades. Entonces, capacidad residual funcional, ¿qué es? Es la sumatoria del volumen de reserva expiratoria, o sea, más el volumen residual. Yo sumo este volumen más este volumen, me da igual a la capacidad residual funcional. Ahí está la sumatoria. 1,200 más 1,100 me da igual a 2,300. ¿Está? Lo mismo pasa con lo otro. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? Es la cantidad de aire que puede entrar mediante una inspiración. Eso es lo primero que inspiro, 3.000. ¿Estamos? El volumen corriente que se expira en cada respiración es de 500. Cuando eso es uno, este es el principio de la inspiración. Sería. Bueno, y cuando yo inspiro, hago esa respiración más forzada, es esto. Digamos cuando inspiro forzadamente, lo que voy a obtener. Ahí tenemos 3.000 más 3.000. ¿Bien? Esta sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, más esto es lo que yo tengo como capacidad vital. O sea, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, más el volumen de la reserva expiratoria, me da la capacidad vital. Por eso me da 4.600. 3.000 más 1.000 son 4.100, más 500, 4.600. ¿Ven? ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Profe, sí. esto de la espirometría es lo que muchos están haciendo ahora por el COVID, digamos, para ver cómo funcionan los pulmones. ¿Se han quedado con alguna
un problema residual, ¿m? Porque a ver, Sí. bueno, no solamente es la espirometría, no se hace a todos los COVID tampoco, ¿no? O sea, si los hace solamente cuando nosotros vemos, por ejemplo, el paciente presenta disnea. La disnea es lo que queda como secuela de toda esta inflamación. ¿M? Entonces se le pide la radiografía y se ve qué lesiones tiene. Si vemos algo que nos llama la atención, que vemos que está muy tomado, sigue habiendo infiltraciones que no, del parénquima, se pide la tomografía. Con la tomografía vemos realmente cuánto grado, digamos, de pulmón ha perdido. Y eso, una vez que tenemos eso, recién se hace la espirometría. De ahí, en la espirometría, vemos a dónde está alterado, ¿no? En qué capacidad. Para después, bueno, hacer la kinesio también de rehabilitación y ver si realmente va a necesitar un soporte de oxígeno o no. Esto no solamente es para COVID, también se hace a los fumadores que ya tienen problemas, a la enfermedad obstructiva crónica también. Hay ciertas patologías, enfermedades que nos llevan también al EPOC, que conocemos como EPOC. No solamente el fumador, sino también hay otras patologías que, bueno, ya las van a ir viendo. O sea, no solamente se aplica a COVID. Quizás ahora lo están escuchando nombrar justamente porque entra parte de la evaluación de la fisiología, pero siempre se usó para otras patologías también. Bueno, ¿dónde nos quedamos acá? En la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria entonces va a ser igual al volumen de la reserva expiratoria, volumen de reserva expiratoria, o sea, esta, más el volumen residual. Esta más esta me da también la capacidad inspiratoria. Porque sumo esto más esto me da eso. ¿Ven? Y la capacidad pulmonar total es la sumatoria del volumen que se pueden expandir estos pulmones al máximo, con máximo esfuerzo. O sea, acá sumamos la capacidad vital más el volumen residual. Sumamos esto más esto. Y ahí me da los 5.800. Bueno, más o menos para que sepan, para que estén orientados. Yo no les voy a pedir que sepan volumen, pero sí, por lo menos que me sepan decir qué es un volumen y cómo obtenemos las capacidades. Como para entender a grandes rasgos lo que es la función del sistema respiratorio. Bien, acá les armé como un cuadro conceptual general donde tenemos primero las vías aéreas superiores, las vías aéreas inferiores. Acá está la boca, ¿no? Bueno, no, la boca no es parte del sistema respiratorio. La podemos usar por ahí cuando queremos ampliar un volumen o por ahí cuando tenemos una obstrucción de la vía aérea superior normal y bueno, nos ayudamos con la boca. Eso también es importante, ya quizás lo vean en otras materias, que es muy frecuente en los niños, ¿no? A veces los niños, por obstrucción, ya sea por secreciones nasales o por las famosas adenoides, por ahí no pueden respirar bien, entonces ellos mismos hacen esa respiración
bucal, pero que no es buena. ¿Por qué? Porque si eso se mantiene en el tiempo, me deforma la vía aérea, el paladar me va a deformar, porque cambia hasta la posición de la lengua, todo eso va a alterar hasta la dentición, el paladar, ¿m? Y aparte hemos dicho que las fosas nasales cumplen una función de purificación del aire. Entonces acá no estamos haciendo esa purificación y calentando el aire. Entonces eso me lleva a otras patologías. Entonces, si nosotros tenemos un niño que tiene una respiración bucal, hay que derivarlo, ver cuál es la causa. ¿Realmente hay una obstrucción de la vía aérea? ¿Hay alguna alteración que esté haciendo que él respire por la boca? ¿O simplemente es una forma de respirar mal? ¿Mm? Entonces tiene que ser reeducado. Si es una forma de respirar, una costumbre, una mala costumbre, hay que educarlo. Por eso van a la fonoaudióloga que le va a enseñar a cómo tiene que respirar, porque si no más adelante ese niño va a tener problemas de respiración, de fonación, de la articulación de la palabra. No posicionar bien la lengua tampoco va a saber hacer los movimientos que debe hacer para emitir las palabras, las vocales, las consonantes. Bueno, y si hay un problema ya anatómico, bueno, el otorrino será quien solucione el tema, ya sea por adenoide, que es lo más frecuente que se los operan a los niños. O si hay sinusitis que hace que constantemente esté o se inflame, bueno, se medicará, se verá para corregir y tenga una buena respiración. Bueno, ahí vemos vías aéreas altas, vías aéreas bajas. ¿Estamos? Bueno, esto es lo mismo de que es esto, y ahí está. ¿Qué es lo que tienen las fosas nasales? Rico en vasos sanguíneos, como hemos dicho, sirve para calentar el aire. Si respiramos aire frío, será más difícil el intercambio gaseoso en los alveolos, porque si entra aire frío se contrae todo. Y encima no está purificado, obviamos la vía. ¿Por qué? Porque los vellos y el moco que produce el endotelio de las fosas nasales permiten que entre depurado, las lágrimas humecten de humedad la zona, entonces eso permite una buena entrada de aire hacia los pulmones. Luego viene cómo llega la vía aérea, conduce el aire desde la boca hasta la laringe, la faringe. La laringe, formada por varios cartílagos, ahí está la epiglotis, que es como una tapita, que se va, ahí la vemos acá, la epiglotis, es el epiglotis, ahí está, que permite, protege la vía aérea. Cuando yo estoy comiendo, esa tapita se rebate y tapa la vía aérea, la protege, porque si no, me puedo broncoaspirar. Y si estoy respirando sin hablar, esa tapita se va hacia el otro lado, entonces permite que haya una buena entrada de flujo de aire. ¿Estamos? Luego de la laringe tenemos la tráquea. La tráquea también tiene un endotelio. Todo tiene un endotelio, no es un tubo rígido, sin nada. Todo tiene un endotelio de revestimiento que también va a secretar moco, va a tener cilios que va a permitir también depurar ese aire que esté entrando. ¿Qué va a hacer esos cilios? Bueno, el moco va a permitir, digamos, acá la tráquea, esto está mal. Dice, los cilios arrastran el moco para que pueda ser deglutido hacia el estómago. Si yo ya estoy en la tráquea, ya no voy al estómago, así que esto corrijan, esto está mal. ¿Estamos?
Los cilios que están más arriba en la faringe, sí, pero ya en tráquea no. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el estómago, la continuación del estómago es el esófago, ¿no es así? Estamos en otra vía, no en tráquea. Esto, tache. Esto no va. Y bueno, ¿cuál es la función de ese moco? Es arrastrar las bacterias, las partículas, todo lo que por ahí es nocivo para nuestro organismo. Acuérdense en las barreras de protección que hablábamos, cuando hablábamos también de los endotelios, de los epitelios, diferentes tipos de epitelios. Bien, y después entramos a los bronquios principales, dos bronquios fuentes, derecho e izquierdo. Esos bronquios se van a ir dividiendo cada vez más pequeños con menor calibre, y ahí por los cuales va a conducir el aire, el oxígeno, el aire inspirado hacia los alveolos. Y acá lo ven. Los bronquios, cómo se van seccionando el bronquio fuente cada vez más pequeñito hasta llegar al sáculo alveolar, que es un conjunto de alveolos. Y acá lo vemos. Esto es la microscopía que les mostraba hace rato. Este es el alvéolo. Ahí están, miren, las células endoteliales. Ven, acá tengo una celulita, todo el citoplasma. Ahí tengo el núcleo de la célula y ahí termina. ¿Ven? Ahí hay un espacio. Ahí hay un espacio, acá hay otro espacio, ¿ven? Acá tengo otra celulita y ahí termina, ¿ven? Ahí hay un espacio y hay otro espacio. Bueno, a través de ese espacio es donde va a difundir y se va a producir este intercambio de gases. Acá vemos el vaso arterial o venoso. Y acá vemos el endotelio. ¿Ven? Esta es una celulita del endotelio de capilar. ¿Ven? Ahí está el núcleo. ¿Ven? Y acá hay un espacio. Acá hay otro. Entonces, a través de estos espacios difunden los gases. Y entre ellos vemos leucocitos. Un glóbulo blanco, porque también los glóbulos blancos, por el cual acá el aire puede llegar a alguna partícula, algún microorganismo, virus, bacterias. Cuando transfunde por acá estos leucocitos, que es parte del mecanismo de defensa, va a proteger, lo va a bloquear para que no ingrese acá. Bueno, ven cómo vamos articulando los conocimientos que ya veníamos de célula, de tejido, función, o sea que nada está, o sea, si lo estudiamos por separado es para saber, poderlo explicar, entender, pero después todo esto está unido, todo está trabajando mancomunadamente unos con otros y se están interrelacionando. ¿Entienden ahora lo que es macroscopía? A lo simple vista, la anatomía, dónde está ubicado, cuáles son sus partes. Ahora, si yo voy, corto un pedacito de esto y lo llevo al microscopio, voy a ver esto en la microscopía, donde sigue habiendo función. Acá hay función, acá también hay función. Y acá vemos, en este dibujito, ahí está la arborización de los bronquios, ¿ven? Bronquio fuente, y ustedes ven ahí un color, los bronquios que van a un lóbulo, de verde a otro lóbulo, y el amarillo que va a otro lóbulo. Porque los pulmones, tanto derecho e izquierdo, tienen diferentes lóbulos. Y van viendo, ¿ven? Cómo va disminuyendo el calibre, ¿ven? Bien finitos, chiquititos. Y lo otro, vemos los alvéolos. Vemos esto. O sea, el parénquima pulmonar, el pulmón, está constituido, está formado
por la red de bronquios, bronquiolos y alvéolos. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, ahí vemos dos muestras de pulmón. Son dos pulmones humanos. Uno normal, miren, el tamaño, el color rosadito, ¿ven? Ahí lo han insuflado. Ahí se le ha metido aire a presión, oxígeno a presión, perdón, para que se insufle. Acá este no está insuflado, ¿ves? Pero tampoco si insuflamos no va a tomar este tamaño, porque este ya es un pulmón necrótico, lleno de cicatrices, está negro, puede ser nicotina, puede ser polución, hay ciertas profesiones también, que hay muchas poluciones, que a través de toda la vida pueden dar también, se llenan, todo el carbón, el asbesto, la nicotina se van depositando en los alvéolos. Por eso toma esa característica. Y bueno, lleva la insuficiencia respiratoria. Un pulmón así ya no funciona y va al trasplante. Bien. Bueno. Bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Nada. Bueno, para la Profe, sí, en el punto 1 del trabajo práctico donde dice el circuito de circulación menor, eso se refiere a la parte donde está la tráquea, los bronquios y los bronquiolos y esa parte, digamos. ¿de qué me estás preguntando, perdón? Digamos, ¿Qué trabajo? el trabajo práctico, el punto 1. Cada estudiante dice desarrolle circuito de circulación menor. Estamos hablando de la circulación menor. ¿Qué elementos intervienen en la misma? ¿Dónde comienza y dónde termina? Estamos hablando de circulación menor. Así como han hecho con la circulación mayor, van a hacer ahora con la circulación menor nada más. Ah, ahora entiendo, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno, la semana que viene es la evaluación integral de este cuatrimestre. Se van a dividir también en dos grupos. Por favor, les voy a pedir, sean puntuales. El que no ingrese en el tiempo prudencial de 7:15, lamentablemente no va a poder y quedará en la instancia siguiente. Directamente va a pasar al oral vía Zoom. ¿Está claro? Todo aquel que tenga X problemas, que se me cortó el internet, que no pude, que tuve esto, que tuve lo otro, yo no los voy a admitir en la segunda. La mitad entra en la primera, la otra mitad entra en la segunda. Hoy, en el primer link, tuvimos 52 estudiantes. Ahora están conectados 75. Ya me han abandonado. Había 78. Entonces, yo sinceramente he sido demasiado benevolente con ustedes y entiendo todos los problemas. Pero para el parcial deben respetar eso. Nos dividimos la mitad de integrantes, primer grupo,
La otra mitad en el segundo grupo van a tener 30 minutos como mucho para contestar. Porque es todo múltiple choice. Y, por favor, yo me voy a dar cuenta quién mandó 2 veces, 3 veces. Yo tomo el primer envío del formulario. Así que les voy a avisar. El programa de estos formularios impide que ustedes se copien. Así que no pierdan tiempo. ¿Por Bien, qué? profe. Porque voy a hacer preguntas de razonamiento. O sea que usted, el que ha estudiado, por eso son 30 minutos, no más. El que ha estudiado lo va a saber enseguida y va a marcar. Es más, estos formularios a veces en 15 minutos ya el que sabe lo contesta. O sea, con 30, que es el doble, más que suficiente. Y no se estén copiando que 1B, el 1.3, ¿por qué? Porque el mismo sistema va cambiando. Cuando sale la información, no sale la misma información para el otro alumno. La pregunta 1 puede ser la 3 puede ser la 5 puede ser la 6, las intercalan. Así que si ustedes dicen 1A, fueron. Les aviso. Entonces, el que sabe y contestó bien esa, bien. Y si le mandó la información al otro, le mandan mal, porque no, el otro no va a tener como una esa pregunta. O sea, la respuesta la está dando erróneamente. Así que les aviso. ¿Qué otra cosita? Bueno, eso sería. Y bueno, y todo lo que hemos dicho, acabo de decir, que tengan X problemas, no han podido, bueno, quedarán para el jueves siguiente, que va a ser la etapa ya de reforzamiento de conceptos para aquel que no ha llegado. Y ahí también van a entrar los apurados, como lo llamo yo, a último momento, porque a veces el día del parcial aparecen un montón de personas. Y por ahí a veces no logran llegar, o bien, ha ido bien, pero por ejemplo, entró, hizo la evaluación de concepto integral, pero no me mandó ningún trabajo práctico. A ese alumno yo lo voy a poner para el reforzamiento de etapa. Y el reforzamiento de etapa es vía Zoom. Así como veníamos, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos clase y yo les empezaba a preguntar, bueno, así va a ser. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? Sí, profe. Bueno, así que ya saben. Y bien, o el que Profe, ¿ustedes pueden pasar cómo vamos a estar divididos los grupos? mitad y mitad, dije. Ya están divididos. Ya estamos divididos, esta es la segunda clase que tenemos 2 grupos. Sí, profe. Ya nos hemos hace bastantes clases, ya vamos 2 clases. Esta es la segunda clase que ya están divididos en 2 grupos. Profe, ella se refiere a los horarios. ¿Cómo? A los horarios, dice. O todos son a las 7:15. Los El dos grupos. primer grupo vamos a entrar a las 7. El primer grupo, del 1 hasta el 120, más o menos 140, va a entrar en el primer grupo. Porque ya no son la cantidad, ya varias clases que venimos, 40, 30, lo mucho por ahí lo que entramos en este segundo grupo, lo máximo que hemos tenido ha sido de 89 alumnos en el segundo grupo. En sí,